Mientras que en el Perú prosperaba el imperio incaico, en Europa ni siquiera sabían de nuestra existencia, o sea, de América. En el siglo X y XI llegaron al continente navegantes escandinavos al mando de Eric el Rojo, atravesando todo el Océano Pacífico. Estos llamados vikingos visitaron primero Groenlandia, más o menos así, después de pasar por Islandia. Groenlandia, nombre de origen vikingo, significa tierra verde. Greenland, tierra verde, se entiende, ¿no? Leif Erikson, quien fue el hijo de Eric, recorrió la península de Labrador, que está al este de Canadá, y Terranova, para así llegar a lo que hoy es Massachusetts en Estados Unidos. Los vikingos no desarrollaron una verdadera obra colonizadora en estas tierras, olvidándose muy pronto su presencia en las regiones exploradas. En 1453 los turcos logran apoderarse de Constantinopla, con lo que cortan el comercio activo entre Europa y Asia. Gracias a esto los europeos se ven obligados a buscar nuevos caminos para poder llegar al país de las especias. Para esos exploradores portugueses ya habían hecho grandes descubrimientos geográficos, por lo que se habían encontrado nuevas rutas marítimas. El pueblo se partió en dos, no por la culpa de un dios, sino por la de una voz que... Hola, ¿qué tal? Me llamo Brian y hoy hablaremos sobre Cristóbal Colón. De seguro ya escuchaste hablar sobre este personaje en la escuela o en alguna parte, pues. Cristóbal Colón nació en Génova el año 1451, pero cabe recalcar que no se sabe si realmente nació en Génova o en otro lado. No se sabe hasta ahora. Lo que sí se sabe es que solo nació en 1451. También cabe recalcar que no los pintan como una persona honrada, honesta, recta, justa, con conocimientos geográficos y astronómicos, pues un buen navegante era Cristóbal Colón. Se dice, también se rumorea por ahí, que Cristóbal Colón resultó ser lo contrario a lo que nos decían en el colegio y lo que escribíamos en los exámenes para pasar de año, pues se dice que Cristóbal Colón en realidad fue un personaje embustero, engañoso, tramposo, mal sujeto. También se dice en algunos libros, se escribe que Cristóbal Colón era un espía, un doble agente del rey Juan II. ¿Pero por qué se lo conoce a Cristóbal Colón? A Cristóbal Colón se lo conoce como el descubridor de América, del continente americano. Pero ¿es realmente el primero en que llegó a América? No, déjenme decirles a las Crystal Lovers que no fue así. Ya hubieron otras civilizaciones y otras culturas que pasaron de paseo, estuvieron ya en el continente americano. Hay registros y hay pruebas. Simplemente Cristóbal Colón se topó y se cruzó con el continente americano, ya que cabe recalcar que Cristóbal Colón no estaba buscando nuevas tierras o nuevos lugares, simplemente nuevas rutas para llegar a la India. Simplemente lo deberíamos conocer como el que fue el que inició la época del coloniaje, ya que si Cristóbal Colón no hubiera llegado, pues no hubiera habido coloniaje. Un dato también perturbador sobre este personaje es que no se tiene una imagen totalmente concreta de cómo fue su rostro, ya que si entras al buscador de Google y buscas imágenes de Cristóbal Colón, te saldrán distintas imágenes como esta, como esta o como esta. ¿Qué tienen de común estas tres? Pues nada, todas son diferentes. Aquí lo ves más choco, aquí lo ves con una cara tipo como de asaltante de la ceja, y aquí lo ves como un tipo normal. Es recalcar que Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492. Y a Cristóbal Colón también se lo conoce como el precursor, quien nos abrió los ojos al decir que la Tierra era redonda,
ya que se dice que en esos años la Tierra se creía que era plana o cuadrada, pues que si navegabas hacia el horizonte, hacia el final, pues tarde o temprano te ibas a caer por el borde de este planeta Tierra cuadrado al estilo Minecraft. Pues no, la historia simplemente hizo que darle más mérito a Cristóbal Colón e inventaron esto, ya que existen demasiadas pruebas donde afirman que ya se sabía que la Tierra era redonda más antes que Cristóbal Colón, ya que, claro ejemplo, hay una estatua del siglo II de atrás cargando el planeta Tierra y se puede ver que ahí el planeta Tierra es redondita como una esfera de fútbol o una naranja, como se dice. Así que no, simplemente se le añadió ese mérito a Cristóbal Colón para hacerlo pues más interesante su historia, ya que está. Como dato curioso y dato extra, se dice la historia que nos cuentan, dice que Cristóbal Colón viajó en 3 carabelas. Pues déjenme decirles que no. Cristóbal Colón no viajó en 3 carabelas, sino en 2 noas y en una carabela. ¿Qué son 2 noas? Son unas embarcaciones más pequeñas que una carabela, unas embarcaciones confort, pues se diría. Y también no son los nombres que llevaban, como nos los cantaron o nos los pintaron, de la Santa María, la Pinta y la Niña. No. La Santa María se llamaba la Gallega. Simplemente se le cambió el nombre para darle un poco más de, ya saben, un poquito más de emoción a la historia. Y la Pinta, bueno, la Pinta era igual, porque simplemente antes se llamaba la Pinta, así con un poco de tono más alegre. Y luego se le cambió esto que se llama la Pinta. Y la niña no era la niña, simplemente era la Santa Clara. No sé por qué le cambiaron, me suena mejor la Santa Clara que la niña. O sea, está bien que sea un barquito chiquito, pero tampoco es para que le pongan la niña. Bueno, eso es todo y decirles chao chao. Colón apenas pisó una nueva tierra, que era una isla de las Antillas Guanahani, cayó de rodillas y la besó. Enarboló enseguida la cruz de Cristo y el estandarte de Castilla, y la llamó San Cristóbal. Es decir, enarboló, que alzó el estandarte y la cruz de Cristo, reafirmando sus creencias e ideales. De regreso a España, descubrió la isla de Cuba y lo bautizó con el nombre de Juan. Pasó a Haití y le dio el nombre de La Española. Vuelto al puerto de Palos, Cristóbal Colón anunció a toda Europa que existía una nueva ruta hacia las Indias Orientales. Después del primer viaje que realizó Cristóbal Colón, en el que había descubierto la isla que llamó San Salvador y Juana y también La Española, hizo 3 viajes más, aparte del primero que ya había hecho. En ese entonces los reyes católicos, que eran Fernando II Aragón e Isabel I de Castilla, lo invistieron con los títulos de almirante del océano y virrey, es decir que lo ascendieron a un rango superior por los descubrimientos que estaba logrando. Luego descubrió sucesivamente varias islas más. En el tercer viaje fue cuando descubrió las costas de Venezuela, que sucedió en el año 1498. Colón tomó posesión de las tierras que ya había descubierto en nombre de los reyes, ya que los reyes fueron los que les dieron los medios para hacer el viaje y descubrir todas las islas. Es decir, Colón era un representante de los reyes en las islas ya descubiertas. Era el portavoz del rey. Lo llamaron primero Indias Occidentales y después América de Américo Vespucio. Américo Vespucio fue un explorador florentino que fue a 2 de los 4 viajes hacia el Nuevo Mundo, quien según su nombre en el diccionario hispanoamericano, su verdadero nombre sería Albérico o Américo, quien dibujó los primeros mapas y planos del Nuevo Mundo.
Aunque dibujó los primeros planos del Nuevo Mundo, aunque Julio marcó en un notable trabajo que fue reproducido por varias sociedades geográficas, entre ellas por el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, se inclina a creer que la cordillera América de Nicaragua ha dado el nombre al continente americano, es decir, que no sería por el nombre de Américo Vespucio el nombre de América, sino por la cordillera América que se encuentra en Nicaragua. Cristóbal Colón murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Conquista del Perú por Francisco Pizarro. Francisco Pizarro nació en Trujillo, en España, en 16 de marzo de 1478, siendo Francisco Pizarro un analfabeto. El año 1524 se organizó una expedición por españoles para llegar a una expansión hacia el sur. Estos fueron Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el clérigo de Hernán Luque, que tenía el propósito de alcanzar el codiciado imperio. Realizaron 3 expediciones que dieron como resultado la conquista del Imperio. La primera solo consiguió llegar hasta la altura del Pueblo Quemado, no pudiendo avanzar más debido a las dificultades, sobre todo económicas, y retornaron a Panamá. En el segundo viaje, 2 años más tarde, en 1526, los navios españoles llegaron hasta la isla del Gallo, al sur de Colombia. Y en 1529 lo encontramos de vuelta en España. Por supuesto, a Francisco Pizarro, entrevistando con el rey el 26 de julio. Firmó con la reina la capitulación de Toledo y sumando títulos como gobernador o capitán general. Esto beneficiando a Almagro y a Luque y a sus 13 hombres más cercanos y de confianza. Partió de Panamá en enero de 1531 con 180 hombres. Un año más tarde llegaron a Tumbes, territorio peruano. Y poco más tarde se hizo la primera fundación española, que era la región San Miguel de Piura. La pregunta es, ¿cómo lograron conquistar el imperio tan grande con tan pocos? Sin duda jugó el contexto político. A la llegada de los hombres al imperio incaico estaba en plena guerra civil. Atahualpa, después de haber apresado a su hermano Huáscar, se había proclamado como único inca. El encuentro entre Atahualpa y Pizarro tuvo lugar en Cajamarca a fines de 1532. Atahualpa fue prisionero y permaneció en calidad de tal hasta julio. El año siguiente, durante este tiempo, el único propósito era de asegurar su trono, ordenando la muerte de su hermano Huáscar. Pizarro mandó a fundir al rescate y reparto. Esto comenzó en junio de 1533. Algunos cronistas calculaban que recibieron 600 kilos de oro y 1100 kilos de plata, a pesar que les pagaban con oro y plata. Atahualpa no fue liberado, de hecho fue ejecutado el 26 de julio. El siguiente objetivo era tomar Cusco, la capital. Partieron en agosto después de coronar al inca Tupac Hualpa, hijo de Huayna Cápac, pero murió en poco tiempo. Lo reemplazaron por Manco Cápac, su otro hermano y partidario de Huáscar. Lograron entrar el 15 de noviembre a Cusco. El 1534, con la ciudad en manos de los españoles, Pizarro decidió fundar su propia capital y fundó Lima en enero de 1535.
1532, la voz de un pueblo se partió en dos, no por la culpa de un dios, sino por la de una voz que nadie escuchó, que nadie puso atención, que a la larga los llevaron a revolución. Fuck. La tierra y el sol se quedó admirando, mirando como su pueblo está llorando y implorando que bajen a ayudarlos y restaurarlos en las tierras heredadas por el imperio incaico. No pasó segundos, minutos ni días en que Pizarro atrapó al inca que antes veía como el sol, como el dios de esos días de las tierras tan lejanas de donde él provenía. Después de tantas riquezas, oro y plata, Atahualpa pasa a un cuarto lleno de ratas, sin saber que de su vida se trata, matar a su hermano y cambiarlo por oro y plata. No conforme con todo lo que logró, el clan de Pizarro manda matar al Magro, pues la codicia de todos se dominó por llegar a dominar la Nueva Toledo. Oh, después de la muerte de Diego de Almagro, Pizarro tenía sus minutos ya contados. Con la hoz que mira de lado a lado, Pizarro muere a sus 65 años. Tras la dominación del pueblo incaico, tras las dudas de encontrar el Gran Dorado, tras un pasado que estaba lastimado, el tiempo se había cobrado lo que el oro le ha causado. El pasado no nos puede lastimar, a menos que este no nos haga reflexionar. El pasado no nos puede lastimar, a menos que este no nos haga reflexionar. El pasado no nos puede lastimar, a menos que este no nos haga reflexionar. El pasado no nos puede lastimar, a menos que este no nos haga reflexionar.